Os voy a enseñar cómo podéis instalar un servidor de SSH para poder conectaros de forma remota a vuestro ordenador. Por medio de SSH podéis crear un servicio que se quede a la escucha y con el que podéis conectaros a través de clientes SSH, que os permiten iniciar una shell, como la que podéis utilizar con vuestra terminal, de forma remota desde otra máquina. Esto tiene muchísimos usos. Por ejemplo, si tenéis varios ordenadores y os da pereza utilizarlo, o si tenéis máquinas virtuales que queréis utilizar sin tener que estar necesariamente dentro de la ventana o pudiendo manipular varias a la vez. O por ejemplo, si tenéis servidores, por ejemplo un servidor virtual que tengáis ubicado en otra parte, en la nube, en un centro de datos o donde sea, y la única forma que tenéis para conectaros es por medio de una shell remota, que esto es la mayoría de casos como te ofrecen los servicios de este tipo. De cualquier forma, vamos a ver cómo podemos hacer para conectaros de forma remota a este ordenador desde otra máquina. Y el primer paso, evidentemente, es instalar el servidor de SSH, cosa que en cada sistema operativo de tipo Linux se hace de una forma u otra. En este caso, por ejemplo, vamos a ver cómo lo podemos hacer para instalar en una máquina que está corriendo Ubuntu 14.04. En este caso, para hacerlo tenemos que utilizar el sistema apt-get y lo hago por medio de sudo apt-get install OpenSSH-server. ¿Vale? Un detalle muy importante a tener en cuenta en el caso de Ubuntu es que no es lo mismo OpenSSH client que OpenSSH server. Podéis tener los dos paquetes instalados o instalar uno y otro no. El client es el que tiene el programa SSH, que es el que usaremos después para conectarnos a otra máquina que utilice un servidor de SSH, mientras que el server es el que necesitamos tener instalado si queremos conectarnos precisamente vía SSH. Así que procedo a hacer un apt-get install OpenSSH server, ¿de acuerdo? Una vez el proceso termine, ya lo tendré instalado y directamente podré hacer la prueba. Para ello, por ejemplo, primero tendría que adivinar cuál es la IP de mi ordenador, en este caso la 192.168.133. Y ahora lo que tendré que hacer es acceder a mi máquina con la que quiero conectarme a este ordenador. Una vez que me encuentre en la máquina a la que me quiero conectar, todo lo que tengo que hacer es abrir de nuevo la terminal y escribir SSH y luego la dirección IP o el nombre del host del sistema al que me quiero conectar, por ejemplo 192.168.133. En este caso no tengo que indicar nada más porque la máquina a la que me intento conectar lo hará con el mismo usuario que tengo aquí en mi cuenta local. Si quisiese conectarme como otro usuario, antes de escribir la dirección IP o el nombre del host, tendría que escribir, por ejemplo, el nombre de usuario, por ejemplo, admin, @, y a partir de ahí pues ya la dirección o el nombre de host o lo que sea. O por ejemplo, user, @192 o la dirección que sea. Además, si quisiese conectarme a otro puerto que no sea el 22, cosa que puede venirle bien a algunos servidores por seguridad, para que no estén en el puerto por defecto y así pasen más desapercibidos a posibles ataques que puedan venir a través de internet, tendréis que indicar con el parámetro "-p" el número de puerto al que os queréis conectar, por ejemplo 8022. De cualquier manera, una vez que lo tenemos listo, nos preguntará la primera vez que nos conectemos si queremos conectarnos realmente a este servidor. En condiciones normales o condiciones ideales, aquí tendría que ser cuando verificamos que el fingerprint del servidor que nos muestra aquí coincide con el que suponemos que es el correcto, porque en caso contrario, básicamente nos estaríamos conectando a una máquina que no es. Esto solo lo tenemos que hacer la primera vez y lo confirmamos dándole a Yes. La primera vez que nos conectemos nos mostrará este mensaje, pero en sucesivas veces lo agregará a la lista de hosts conocidos, por lo que ya no tendremos que volver a hacerlo. ¿Por qué es importante esta lista? Imaginad que en algún momento cambia la clave SSH del servidor, por ejemplo porque se formatea o, en el caso más posible, porque nos lo intenten comprometer a través de algún tipo de agujero de seguridad. Si cambia el fingerprint del servidor, se dará cuenta SSH de que ya no coincide y nos mostrará un mensaje de error bastante gordo que nos dirá que tengamos cuidado porque puede que no sea el servidor al que nos queremos conectar o que nos hayan entrado en el servidor y esté manipulado y pueda ser peligroso. De cualquier forma, nos mostrará un mensaje para introducir la contraseña, así que aquí lo que tenemos que hacer es escribir la contraseña, por ejemplo, la que tengáis en cualquier caso. Y una vez que lo tengáis, veréis que ya estáis conectados a otra máquina. De hecho, veis que el nombre de la máquina se ha modificado. Esta es la configuración más sencilla, veis que me identifico por medio de una contraseña, pero os recomiendo que os quedéis a ver la segunda parte, en la que os mostraré cómo podéis configurar de forma avanzada el servidor SSH, por ejemplo, desactivando el acceso a la cuenta root por seguridad, o desactivando la autenticación por contraseñas y utilizando en su lugar la autenticación mediante claves públicas y privadas. Hasta entonces nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta luego.